Estamos en el año 50 antes de Cristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? ¡No! Hay un pequeño pueblo de irreductibles galos que todavía resiste al invasor. ¿Os suena de algo este principio? Quizá los americanos no mucho. No. Asterix y Obelix. Asterix el galo. Pues así es como empieza. Se ve que no seguís mucho Asterix y Obelix. Tú sabes, ¿no? Cuando era pequeña, claro. Pues así es como empiezan todos los cómics y todos los dibujos de Asterix y Obelix. Y estos irreductibles galos que resistían al invasor romano solamente tenían miedo a una cosa. ¿Alguien sabe cuál es esa cosa a la que tenían miedo? Que el cielo se les cayera encima. Era lo único a lo que tenían miedo. ¿Los romanos? Nada, los romanos no. Estaba Panoramix, el druida, que hacía una poción mágica que les hacía súper fuertes y podían luchar contra los romanos y no tenían miedo a los romanos. Solamente a que el cielo se les cayera encima. Así que ellos siempre estaban mirando al cielo. Y de hecho, el jefe, que siempre iba encima de un escudo muy grande, muchas veces se ponía debajo de ese escudo porque tenían muchísimo miedo a que el cielo se les cayera encima. Y siempre miraban al cielo. Pero ya no miramos al cielo. De hecho, psicológicamente, está estudiado, no miramos para arriba. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez de cómo son los techos de los centros comerciales? ¿Cómo es el techo del Carrefour? Los que trabajáis ahí, ¿os habéis dado cuenta cómo es el techo del Carrefour? No hay techo. No hay techo. Están los cables, están las luces, están las tuberías. No hay techo. ¿Por qué no hay techo? Porque nadie mira para arriba. Ya no miramos para arriba. Qué lejos hemos quedado de Asterix y Obelix. No miramos para arriba. Vamos hoy a ver una historia de un buey que miró al cielo. El buey que miró al cielo. Y cómo este buey, al mirar al cielo, cambió todo su futuro, cambió su historia, cambió su mente, cambió su concepción, cambió hasta su propia alma. Todo por mirar al cielo, que es precisamente lo que necesitamos en el día de hoy. Mirar al cielo. Vamos a leer el capítulo 4 de Daniel. Dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales, cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar, y estas fantasías, estando en mi cama, y las visiones de mi mente me aterraron. Por lo cual di órdenes que trajeran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, que está en quien está el espíritu de los dioses santos, y yo le conté mi sueño, diciendo: Oh Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti está el espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio te confunde. Declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. En él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra todas las bestias del campo, y las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente, que vi estando en mi cama, he aquí, un vigilante, un santo descendió del cielo, clamando fuertemente. Dijo así: derribad el árbol, cortad sus ramas, arrancad su follaje, desparramad su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejad en la tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la tierra del campo, que se empape del rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón de hombre y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos.
Esta sentencia es por decreto de los vigilantes, y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Y tú, Belsasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación, pero tú puedes, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Entonces Daniel, a quien llamaban Belsasar, se quedó atónito por un momento y le turbaron sus pensamientos. El rey habló y dijo: Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Belsasar respondió: Señor mío, sea el sueño para los que te odian y su interpretación para tus adversarios. El árbol que viste, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Eres tú, oh rey, que te has hecho grande y fuerte, y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto al vigilante, el santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía: derribad el árbol y destruidlo, pero dejad el tocón con sus raíces en tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape con el rocío del cielo y que comparta con las bestias del campo hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo, que ha venido sobre el Señor mi rey. Serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como al ganado, y serás empapado con el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, tu reino te será confirmado después de que reconozcas que es el Rey del cielo el que gobierna. Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás te sea prolongada tu prosperidad. Todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado, y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano y decirle: ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón, mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido de mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender esta historia tan maravillosa, tan impresionante, pero sobre todo ayúdanos a aprender de ella, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el Rey, que tú eres el importante, que tú eres el Señor, y que nosotros delante de ti somos como nada. Y ayúdanos a entender cómo nosotros encajamos a tu lado, Señor. Ayúdanos a entender quién eres tú y quiénes somos nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Pues esta es la historia del buey que miró al cielo. Y pues si os dais cuenta es bastante diferente que al menos las otras 2 historias que hemos visto anteriormente, quizá las 3 que hemos visto anteriormente. Aquí no tenemos
como pasaba en la anterior, no tenemos un contexto histórico. No sabemos exactamente cuándo ocurrió. Decíamos que probablemente la historia de la estatua que mandó edificar Nabucodonosor, que vimos en el capítulo 3, pasó más o menos en el año 18 del reinado, posiblemente, no podemos estar seguros, pero tiene sentido en el reinado de Nabucodonosor. Y aquí, por lo que podemos ver, sobre todo lo que ocurre un año después de este sueño en el que Nabucodonosor empieza a hablar de la gran Babilonia que él ha construido, él se puso a edificar, a reedificar esta ciudad de Babilonia, hizo cosas impresionantes y terminó de edificarla más o menos por los años finales de su reinado. Así que podemos pensar que estamos alrededor del año 35 del gobierno de Nabucodonosor, es decir, más o menos 20 años después del episodio que vimos de la estatua. De la estatua de oro que él mandó edificar. Pero también es un capítulo muy interesante y muy raro, este capítulo. ¿Recordáis que los otros capítulos terminan con una declaración de reconocimiento de Nabucodonosor hacia Dios al final? Pero este comienza con esa declaración de reconocimiento. Es un poco que, lo vamos a ver ahora, la estructura con la que funciona este capítulo, pero empieza adorando y alabando y hablando bien acerca del Dios del cielo y luego ya empieza a hablar por qué. ¿Cuál ha sido la situación que le ha llevado a eso? Entonces es como un poco un flashback al que recurre este capítulo. Pero hay otra cosa por la que es muy interesante este capítulo. ¿Sabéis? Este capítulo es el único en toda la Biblia cuya autoría intelectual, probablemente, bueno, Daniel luego lo reflejó en su libro, este decreto que emitió Nabucodonosor, que es del que habla este capítulo, pero es el único cuya autoría intelectual es de un rey pagano. ¿Os dais cuenta? Es algo que nos lleva a... como es chocante. ¿Cómo puede ser? Pues aquí lo tenemos. Un rey pagano adorando al Dios del cielo. Y Daniel lo registra en su libro. Este capítulo, Daniel lo transcribió, por decirlo de alguna manera, pero él no es el autor de este capítulo. Él es un personaje más en este capítulo. Así que es un capítulo muy, muy, muy interesante. En este capítulo vemos el testimonio de Nabucodonosor. Y podemos pensar que el testimonio de Nabucodonosor había empezado mucho antes, ¿verdad? Conocemos desde el capítulo 1 a Nabucodonosor. Él ha estado presente en todos y cada uno de los episodios que hemos estado viendo en el libro de Daniel hasta ahora. Pero su testimonio empieza ahora. Y vamos a ver ahora, vamos a estar viendo un poco, analizando por qué digo esto de que su testimonio empieza ahora y no empezó con todo el resto de los milagros que él ya había sido testigo, acerca del poder y de la soberanía y de la grandeza, de la superioridad del Dios de los israelitas. Así que Nabucodonosor empieza en estos 3 primeros versículos, nos empieza a hablar de las grandezas de este Dios. Y él emite una proclama hacia todo el mundo. En su concepción, ya lo hemos hablado, en su concepción, tanto de los asirios como de los babilonios y los persas, lo que ellos tenían en mente es que ellos gobernaban sobre todo el mundo. Lo único que quedaba fuera de su gobierno son algunos resquicios pequeños, pero que ya lo acabarían con ellos. Pero en su mente ellos eran los gobernantes de todo el mundo y así lo deja saber Nabucodonosor. Él emite una carta a todo el mundo y en esta carta él reconoce la superioridad del Dios del cielo. Pero no solamente reconoce, fíjate en el versículo 2, dice: me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Me ha parecido bien, literalmente es causa de placer para mí. Me encanta tener la oportunidad de transmitir a todo el mundo esto tan maravilloso y tan increíble que Dios ha hecho conmigo. Me encanta hacerlo, así que lo hago, así que lo transmito y me encargo de que todo el mundo reciba esta misiva, esta proclama, este edicto real. Parece que Nabucodonosor, al fin, a pesar de ya en otras ocasiones haber declarado la superioridad del Dios de los judíos, pero parece que al fin había llegado a ser convencido, a tener absolutamente claro en su mente: no hay un Dios
como el Dios del cielo. No hay un Dios como el Dios de los judíos. El Dios de los judíos es el que gobierna. Y después de todo lo que ha pasado, ¿por qué Nabucodonosor ahora, después de todo, os acordáis lo que estuvimos viendo con el horno de fuego, madre mía? El sueño que nadie era capaz de resolver. Y llegó Daniel y con el poder de este Dios de los judíos, no solamente fue capaz de saber cuál era el sueño, sino de darle una interpretación. Él era perfectamente consciente, pero todavía no se había convencido del todo. Así que ahora Nabucodonosor dice, ahora sí, soy plenamente consciente. He llegado a un convencimiento absoluto de que el Dios de los judíos es el Dios altísimo. Es el que gobierna en el cielo. ¿Queréis saber cómo he llegado yo a este convencimiento? ¿Queréis saber cómo lo he hecho? Pues os lo voy a contar. Y a partir del versículo 4, Nabucodonosor empieza a contar qué es lo que le ha ocurrido, qué ha pasado tan espectacular, tan increíble, tan chocante en su vida para que él haya cambiado absolutamente toda su manera de creer, de pensar, de sentir. ¿Qué ha sido lo que ha ocurrido en su vida? Pues estaba yo, Nabucodonosor, en mi palacio, tranquilo y próspero, y con paz, y con dinero, y con poder, y a gusto. Y entonces tuve un sueño. Un sueño, recordáis que decíamos que los babilonios pensaban que los dioses se comunicaban con sueños, así que desde luego para Nabucodonosor este sueño, y ahora vamos a ver de qué se trata este sueño, era algo muy, muy importante el saber qué significaba. Era como algo, ¿os acordáis el sueño de la estatua que tuvo, que era derribada? Pues Nabucodonosor quería saber por qué era derribada la estatua, por qué era derribada algo que tenía su cabeza. ¿Por qué él era derribado? Pues lo mismo ocurría aquí. Y vio un gran árbol, un árbol enorme, un árbol que estaba en medio de toda la tierra. Cuando dice de toda la tierra, no es que estuviera en medio de un campo, no, es que en su sueño estaba toda la tierra, todo el mundo. Y en el medio del mundo, un árbol. Un árbol enorme, un árbol que daba sombra a todo el mundo, un árbol al que iban a refugiarse todos los animales, un árbol que daba comida a las aves, a los animales que corrían. Absolutamente todos iban a refugiarse, iban a hallar cobijo, iban a hallar paz y reposo a ese árbol. Ese árbol era el gran árbol. Y entonces habla de un vigilante. Este vigilante, por ejemplo, lo podemos ver en la literatura intertestamental de los judíos, los libros que los judíos escribieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos siempre relacionaban esta palabra, el vigilante, y parece ser que es así lo que ocurre aquí, como un ángel, un enviado, un emisario de Dios, también le llaman un santo. Y vino a él con un decreto, y gritando muy fuerte, versículo 14, derribad el árbol, cortad sus ramas, arrancad su follaje, destruid el árbol completamente, todas las ramas donde se refugiaban todos, derribadlas, todo el fruto que todo el mundo comía, destruidlo, pisoteadlo, que no quede nada de este árbol, bueno, que quede un poco. Dejad, cortad el árbol a ras de suelo, pero dejad el tocón y las raíces, no toquéis el tocón y las raíces del árbol. Es más, ancladlo con cadenas de oro y de bronce y hincarlo al suelo, para que de ninguna manera sea arrancado, y también al estar aplastado, al estar metido entre una cadena de oro y de bronce, de esa manera el árbol por la humedad no se abriría y se pudriría. Entonces la intención era que el árbol permaneciera ahí. ¿Por qué? Porque ese no era el final del árbol. Sobre el árbol pasarían 7 tiempos. 7 tiempos, dice, por una parte hay un marcador de tiempo, 7 tiempos, pero hay también un marcador, una meta. ¿Hasta cuándo estaría este árbol? Hasta que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que se lo da a quien le place, y que pone sobre él al más humilde de todos los hombres. Así que este es el sueño, y Nabucodonosor se quedó patidifuso, no sabía qué hacer. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? ¿Qué hizo?
pues fue y llamó a los encantadores, a los adivinos, a los magos, a los caldeos. ¿Os suena de algo? Esto era lo que ya había hecho Nabucodonosor. ¿Qué es lo que nos dice aquí acerca de lo que había pasado con Nabucodonosor? Hasta ahora, Nabucodonosor no había aprendido nada. Nada de nada. Cero patatero. Nabucodonosor está cometiendo los mismos errores que ya ha cometido. Porque por mucho que él haya dicho con su boca que hay un Dios en el cielo, él no había sido convencido, no lo tenía claro, no lo había aprendido, y por lo tanto él seguía cometiendo los mismos errores de alguien que no sabe que hay un Dios en el cielo. Así que él acude donde sus sabios, y los sabios no son capaces de darle la interpretación. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? Es lo mismo que había ocurrido, los mismos errores, una y otra vez. Y entonces él cae en la cuenta. ¡Uy! Pero si hay alguien que ya me ha ayudado en otras ocasiones como esta, ¿verdad? Daniel. Daniel ya me ha dado. Y es que Daniel, según dice él, su manera de expresarlo es que en él está el espíritu de los dioses santos. En él está la interpretación de los mensajes que dan los dioses. Por lo tanto, voy a acudir a Belsasar, que es el nombre que le dan a Daniel. Y acude Daniel y le vuelve y le cuenta el sueño a este Daniel. Y cuando Nabucodonosor le cuenta el sueño a Daniel, Daniel se queda un poco chocado. ¿Por qué? Porque así como el sueño que había interpretado, por ejemplo, acerca de los 4 reinos, ¿os acordáis? El sueño de la estatua que estaba hecha de 4 materiales. El mensaje hacia Nabucodonosor era bueno, tú eres la cabeza de oro, tú eres el gran rey, y a ti no va a ocurrir que se destruya el reino en tu momento, porque aún queda el reino de oro, el reino de plata, el reino de bronce, el reino de hierro. Entonces, era un mensaje bueno para Nabucodonosor, él era la cabeza esplendorosa, pero sin embargo aquí, Daniel sabía que el mensaje para el rey no era un buen mensaje. Era un mensaje en el que le estaba diciendo, por decreto de Dios, tu reino te va a ser quitado. Entonces Nabucodonosor animó a Daniel a que se lo dijera, de verdad, no tengas miedo, no voy a ir a por ti por darme una mala interpretación o por darme una interpretación negativa de este sueño. Y Daniel, pues con mucho respeto, le dice, pues que sea este sueño para tus enemigos y la interpretación para los que te odian, pero ahí va. Este árbol tan grande, este árbol tan fuerte, con un follaje tan grande, donde todos van a refugiarse a su sombra, donde todos los animales van y reciben comida de sus frutos, este árbol que cubre toda la tierra, este árbol tan esplendoroso, eres tú. Tú eres este árbol, tú eres el gran Señor de toda la tierra, tú eres el Rey de Reyes, eres tú. Pero algo va a pasar. Y es que el árbol va a ser cortado, tu reino va a ser quitado, vas a ser destronado, Nabucodonosor. Pero eso no es lo peor. Es que vas a recibir la mente, el corazón de un buey. ¿Sabéis? Hay una enfermedad que se llama zoantropía. Una enfermedad que existe. Quizá la versión más conocida es la licantropía de esta versión. ¿Os suenan los hombres lobo? Las historias de los hombres lobo, pues están basadas en cosas reales. Y es que hay gente que en algún momento ocurre algo en su mente, es una enfermedad mental, y se creen animales. Y hay algunos que se creen lobos, y por eso están lo que se llaman los licántropos, los hombres lobo, que gente que se creía lobos, y se iba a vivir al monte, al campo, y robaba ovejas y se las comía, y entonces pues de ahí viene toda la leyenda y todas las cosas estas de los hombres lobo. Pero está este fenómeno de la zoantropía, también está con otros animales. De hecho, también hay algunos que se creen vacas, que se creen bueyes. Es una enfermedad que incluso hoy en día hay algunos que la sufren, una enfermedad mental. Así que esta enfermedad fue la que te va a trastornar, Nabucodonosor. Y
te vas a creer, te vas a comportar, vas a comer, vas a vivir como un buey. Pero no te preocupes, porque tu reino va a ser afirmado. No se te va a quitar, simplemente vas a ser destronado durante un tiempo, pero el trono va a seguir ahí, vacante, para ti, hasta el momento en el que pasen 7 tiempos y que tú reconozcas que el cielo domina sobre el reino de los hombres. Hasta que tú reconozcas que tú, oh gran rey, el rey de reyes, el que domina los designios de todos los habitantes del mundo. ¿Sabéis? Hoy en día no hay nadie en quien podamos pensar que sea equiparable a lo que era Nabucodonosor en aquel entonces. Ahora mismo estamos que si Trump y Biden y tal, pero sea quien sea el presidente de Estados Unidos, nunca va a tener tanto poder como tuvo Nabucodonosor. Aunque sea Estados Unidos la primera potencia mundial, porque él tenía absolutamente el derecho de vida y muerte sobre cada uno de los habitantes de su imperio. Punto. Él era el amo y señor de todos. Así que Nabucodonosor se creía como alguien muy importante, pero lo que le dice es, no vas a dejar de comer hierba, no vas a dejar de comportarte como un buey hasta que no entiendas que tú no eres el rey. Hasta que no entiendas que Dios pone y quita al rey que le da la gana. Y por las razones que a él le da la gana. Pero al cabo de este tiempo, que tú reconozcas esto, el trono te será devuelto. Y Daniel le da un consejo a Nabucodonosor. Arrepiéntete, Nabucodonosor. ¿Sabes? No hay ninguna sentencia por parte de Dios que no pueda ser revocada si tú te arrepientes. Dios es un Dios justo, Dios es el Rey, pero Dios es misericordioso. Arrepiéntete, Nabucodonosor. Esto no tiene por qué ocurrirte. Arrepiéntete, mira al cielo y reconoce que hay un Dios en el cielo que gobierna sobre ti. Arrepiéntete, Nabucodonosor. Y que esto se vea en la manera en que tratas a los demás. Haz actos de justicia, haz actos de misericordia. Arrepiéntete de corazón, Nabucodonosor. No sabemos lo que le dijo en ese momento a Nabucodonosor, seguramente algo así como sí. Ya sí, eso cuando eso. Pasó un año, 12 meses. Y allí estaba Nabucodonosor. Tengo aquí algunas imágenes. No sé lo que vais a ver. Es para allá o para acá. ¿Está encendido? Es bueno. Es porque siempre lo hago, ¿no? Esto es una reconstrucción de Babilonia. Esto es lo que se supone que es la vista desde arriba de los jardines colgantes. Los jardines colgantes es una obra increíble, de hecho era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En medio del desierto, Nabucodonosor hizo una montaña, construyó una montaña, por el que corrían cascadas y había jardines en diferentes terrazas que caían en diferentes pisos. Y ahí había árboles y frutas de todo tipo, de todas partes del mundo. Era algo sencillamente impresionante. En medio del desierto, ¿lo podéis imaginar? Aquí tenemos otra reconstrucción increíble. Esto es algo que sigue estando en pie. Esta es la puerta de Ishtar. Está en el Museo de Pérgamo en Berlín. No sé si la has visto alguna vez. Esta era una de las puertas principales de Babilonia. Increíble. Hecha con adoquines pequeños y es impresionante. Así que Nabucodonosor, él iba paseando por la ciudad, desde luego la más grande del mundo, la más espléndida del mundo. Él había edificado una auténtica joya. Y él dijo, ¿no es esta, versículo 30, la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No es esta la gran Babilonia? Y me parece muy curioso la figura que ocupa Babilonia, en general en toda la Biblia. Porque antes de este momento tenemos a una ciudad que edificó un tal Nimrod.
Babel. Y allí estaba la Torre de Babel, como un edificio, como un monumento a la gran obra de los hombres. De esta manera nosotros nos vamos a independizar de Dios, porque nosotros podemos vivir sin Dios. Somos mayores de edad, nos independizamos. Y esta es la gran Babilonia. Nabucodonosor, esta es la gran Babilonia que yo he edificado para la gloria de mi nombre, para que todo el mundo sepa que no hay nadie como yo. Y en Apocalipsis nos encontramos exactamente esta misma expresión. Babilonia la grande, la gran Babilonia, con un apodo que le pone Dios, la madre de todas las rameras, la gran Babilonia. Un monumento a la humanidad, un monumento a la fuerza y el poder del ser humano que mira hacia abajo, que se mira al ombligo. Babilonia la grande. Cuando aún estaba Nabucodonosor diciendo estas palabras, enorgullecido, hinchado de sí mismo, escuchó una voz del cielo que le dijo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, tu reino te ha sido quitado. Tan importante, tan grande que eres, fuera, estás despedido. Serás echado entre los hombres, tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que se lo da a quien le place. Así que Nabucodonosor, en ese momento, su mente se trastocó, dio una vuelta de tuerca, y en ese momento el rey se creyó buey. Y se fue de su palacio y se dedicó 7 tiempos, probablemente hablando de 7 años, a pacer, a comer hierba, viviendo en el campo, mojándose con la lluvia, con el rocío, dejando crecer su pelo y sus uñas, que dice Daniel que parecían, o dice Nabucodonosor mismo, un poco más adelante, que parecían plumas de pájaros. Estaba completamente bueyizado. El rey se convirtió en buey. Su mente estaba completamente ida, enajenado. Out. Y entonces pasó el tiempo. Y fue al cabo de estos 7 tiempos, versículo 34, dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. El buey miró al cielo. Y es en este momento en el que todo cambió. No digo todo cambió desde lo que había pasado desde hacía 7 años y todo cambió y su mente le fue de vuelta y dejó de creerse un buey. No, digo que todo cambió, porque fue este el momento de antes y después en su vida. Porque fue este el momento en el que él miró al cielo y de repente todo cayó en su lugar. Este fue el momento en el que él realmente comprendió quién era él. ¿No son las grandes preguntas, una de las grandes preguntas de la humanidad? ¿Quién soy yo? Fue en el momento que él miró al cielo que entendió quién era Nabucodonosor. Alzó sus ojos y miró al cielo. Nabucodonosor ya había sido testigo de otros milagros impresionantes. ¿Os acordáis cuando Nabucodonosor se creía que estaba loco? ¿Pero no había 3 en el fuego? ¿Por qué hay 4? ¿Por qué están dando un paseo? Lo que no fue logrado por los grandes milagros fue logrado sencillamente porque un buey decidió mirar al cielo. Lo que no lograron los milagros, lo logró esta decisión. Yo voy a mirar al cielo. Yo voy a reconocer quién soy yo al mirar al cielo. Al mirar al cielo, de repente entendió que hay alguien por encima de él.
Él entendió que por muy grande, por muy fuerte, por muy poderoso, por muy espléndido que él se pensaba que era, hay alguien por encima de él. Hay alguien a quien le tendrá que dar cuentas. Hay alguien que puede ponerle y quitarle en cualquier momento. Hay alguien más fuerte que él. Hay alguien más espléndido que él. Hay un rey en el cielo. Y si hay un rey en el cielo, de la misma manera que él era rey y él tenía el poder de vida y muerte sobre cualquiera de sus súbditos, hay un rey en el cielo que tiene el poder de vida y muerte, tiene un poder absoluto delante de mí. Y hay un rey en el cielo ante el que yo no soy nada. Nada de nada, un cero a la izquierda, no soy nadie a su lado. Él, Nabucodonosor el Grande, el rey de reyes, el conquistador del mundo, la cabeza de oro, en este momento, solamente fue el buey que miró al cielo. Así que esto fue lo que hizo. Él, vemos a partir del versículo 24, dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra, yo el primero, son considerados como nada. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, nadie puede decirle: ¿qué has hecho? ¿Os acordáis que hasta ahora lo que hacía Nabucodonosor cuando tenía un momento de emoción era proclamar un edicto: y el que no crea en el rey en el Dios de Israel, pues le voy a arrasar y le voy a descuartizar y su casa la voy a tirar a cenizas y voy a destrozarlos a todos? Ahora no hace eso. Ahora no hace eso. Ahora yo, versículo 37, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que actúan con soberbia. Él me humilló a mí. Me ha humillado hasta el suelo, literalmente. Sí, Señor. Y sabes, todo lo que no pudo pasar con los grandes milagros de los que fue testigo Nabucodonosor, ocurrió cuando Dios le humilló, le tiró al suelo. Quizá uno de los mayores milagros de todo esto, conociendo un poco cómo funcionaban aquellos imperios, es que durante estos 7 años su reino le fue respetado. No sé si Daniel estuvo cuidándolo todo, organizando todo para que nadie le robara el reino, pero es algo muy muy complicado, y más después de unos 35 años de gobierno, con miles de pirañas intentando arrancarle el trono y ponerse ellos de emperadores durante estos 7 años, Nabucodonosor paciendo en el campo, y su reino le fue afirmado. Hasta que él volvió, hasta que él miró al cielo. Y Nabucodonosor cambió. Él dejó de ser el orgulloso que era mirando al suelo. Podemos ser muy orgullosos si miramos al suelo, porque estamos por encima del suelo, ¿verdad? Cambió su perspectiva y miró al cielo. Y esto fue lo que lo cambió todo. ¿De qué manera podemos aplicar esta historia tan interesante y tan maravillosa a nuestras vidas? Pues yo creo que 2 cosas que están muy relacionadas. Y la primera es que debemos mirar al cielo. Debemos reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios en general, pero quién es Dios en nuestra vida? Mirar al cielo y reconocer quién es Dios. Debemos cambiar esta dinámica que tenemos de ir mirando al suelo, de ir mirándonos el ombligo y levantar la vista y mirar arriba. Nabucodonosor cambió su perspectiva en el momento en el que miró al cielo. Ese fue el momento en el que de repente todas las piezas se encajaron en su sitio. Todo lo que él pensaba que era, no era. Y todo lo que él pensaba que no era, era. Y todo cambió, se dio la vuelta en el momento que su mente fue dada la vuelta. En el momento en el que él miró al cielo en lugar de mirar al suelo. ¿Sabe? Puede ser que vengas aquí todos los domingos a la iglesia y puede ser que estés leyendo tu Biblia y que aún así vivas con una perspectiva incorrecta. Es perfectamente posible, porque vivimos en un mundo que nos ciega.
vivimos en un mundo en el que no podemos dejar de mirar al suelo porque hay tantas trampas, porque hay tantas cosas a nuestro alrededor, hay tantos problemas, y más ahora. Vivimos en un mundo oprimido, machacado, casi no nos dejan ni salir de casa de la cantidad de problemas que tenemos. Y las cifras continúan aumentando. Y hay pucherazo en Estados Unidos. ¿Y qué mal que el gobierno hace esto y lo otro? Y ¡ah! Deja de mirar al suelo. Deja de mirar abajo. Eleva tu vista y reconoce quién es Dios en tu vida. Por ejemplo, el tema de la semana, ¿no? ¿Quién va a gobernar en Estados Unidos? Parece que Biden ya ha ganado, pero los abogados de Trump están ahí luchando a ver si presentan demandas y no sé qué, que ha habido pucherazo aquí y allá y que han votado muertos del siglo XVIII, qué sé yo. ¿A dónde vamos a ir con el gobierno que tenemos en España? Y madre mía, todo lo que hace, y 6 meses de dictadura tenemos en España. ¿Qué vamos a hacer? Pues la respuesta bíblica que tenemos aquí, en este texto. El cielo domina sobre el reino de los hombres. ¡Punto! Se ha acabado. Esto quiere decir que no podemos tener ideas políticas, que no tengamos pues cosas que creemos que deben hacerse y que los defendamos para nada. No quiere decir esto. Pero esto quiere decir que hay un rey en el cielo que tiene la última palabra, y siempre la ha tenido, y siempre la va a tener, y nunca va a dejar de tenerla. Esté quien esté, en la Moncloa, en la Casa Blanca, en Guinea Ecuatorial, en donde sea. Hay un Dios en el cielo que gobierna y podemos estar tranquilos. En cuanto a saber que hay un Dios en el cielo, ¿sabes? Demasiado tiempo hemos estado cometiendo los mismos errores. De la misma manera que Nabucodonosor, que decía de boquilla que sí que había un rey en el cielo, pero no lo creía, pero no lo sentía. Lo mismo nos pasa a nosotros, que muchas veces estamos diciendo amén y aleluya a cosas que no nos creemos. ¿Y cómo sabemos que no lo creemos? Porque seguimos repitiendo una y otra vez los mismos errores. ¿Y qué pasa cuando hay un problema en nuestras vidas? Que intentamos solucionarlos acudiendo a los caldeos, a los adivinos, a los magos, a los encantadores, ¿verdad? Intentamos solucionarlo con nuestras propias manos, con nuestras propias fuerzas, de manera que ya hemos visto una y mil veces que no funciona, en lugar de mirar arriba, elevar los ojos al cielo, hincar nuestras rodillas y pedir ayuda al que sí puede ayudarnos. Amén. Sí, Señor. Si tenemos un Dios en el cielo, tenemos un Dios en el cielo. Y lo tenemos aquí, y lo tenemos en nuestras casas, y lo tenemos en medio del peor de nuestros problemas, y en medio del día más agobiante y más asqueroso que podamos vivir en nuestras vidas. Tenemos un Dios en el cielo. Nabucodonosor decidió mirar al cielo. Lo que nosotros necesitamos es decidirnos a mirar al cielo. ¿Y de qué manera nosotros podemos mirar al cielo? Hemos dicho muchas veces, nuestra salvación no es un lugar, nuestra salvación es una persona. Se llama Jesucristo. Él es el Rey del cielo. Él es el Señor con mayúsculas. Acudamos a nuestro Señor Jesucristo, en cualquiera que sea nuestra situación. Otra cosa en cuanto a esto de poner a Dios en su lugar, creo que es muy importante. Nabucodonosor empieza y termina diciendo algunas cosas muy importantes. Y él dice, esto es lo que yo he aprendido. Por las buenas no me ha dado la gana aprenderlo, pero lo he aprendido por las malas. Lo he aprendido. Muy bien, Nabucodonosor, lo has aprendido. Y él dice, y me es un placer hacéroslo saber, que yo he aprendido que Dios es el soberano. Yo lo he aprendido. Y sabes, el hecho de que yo lo haya aprendido como lo he aprendido, convirtiéndome en un buey que pacía en el monte, es humillante para el gran rey del mundo, ¿verdad? Es muy humillante. Pero Nabucodonosor dice, no es humillante, es un placer. Y si Dios ha hecho algo en tu vida, y si tú tienes algo que reconocer delante de Dios, debería ser un placer compartirlo con todo el mundo que tienes a tu alrededor. Tenemos un Dios que se ha hecho hombre para morir por nosotros. Tenemos un Dios que reina en el cielo y ha venido a morir para que nosotros estemos con Él, para pagar por nuestra maldad, por nuestra rebelión. Tenemos un Dios que nos ama profundamente. Tenemos mucho más que Nabucodonosor que agradecer y que hablar bien de nuestro Dios. Muchas más cosas que Él.
debería ser un placer hacerlo. Un honor. Y si nos llaman, que somos unos retrógrados, que somos unos fachas, que somos unos lo que sea, ¿y qué? Es un placer poder hablar de mi Dios, poder hablar de mi Salvador. Es un placer. Y además, quién sabe, quizá Dios salve a ese que se ríe de nosotros. De hecho, Nabucodonosor tuvo que ser humillado para poder llegar a tener este placer. Nosotros no tenemos por qué. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Él humilla a los que caminan con soberbia. Él lo hace. No sé qué es en lo que estás tú ahora mismo, pero sabes, estás a tiempo de arrepentirte. Ahora mismo estás a tiempo de acudir a Cristo y decirle, Señor, perdóname, cambia mi corazón. Cambia quién soy. Perdóname, Señor. Nosotros debemos apropiarnos de esta advertencia que le dio Daniel, cosa que Nabucodonosor no hizo, pero Daniel se lo advirtió. Estás a tiempo. Ninguna sentencia de Dios puede no ser revocada para un corazón que se arrepiente. Pero sabes, si tú no has creído en Cristo como tu Salvador, sí que habrá un día en el que la sentencia no podrá ser revocada. Quizá ese día te arrepientas, de hecho te arrepentirás, si tú no has confiado en Cristo como tu Salvador. Y quizá te acordarás de que de la misma manera que Nabucodonosor tuvo que pasarlo mal por no arrepentirse a tiempo, quizá tú tengas que arrepentirte toda tu vida por no haberlo hecho a tiempo. Acude a Cristo. Arrepiéntete. Pon tu fe en la cruz de nuestro Señor, en su salvación. Reconoce el cielo, reconoce a Dios. Y sabes, la segunda de las aplicaciones para nosotros, y está totalmente relacionada, y pende totalmente de esta, y reconoce quién eres tú delante de este Dios. Si miramos arriba, si vemos que Él es el Señor, que Él es el que tiene todo el poder, que Él es el que es el sabio, Él es el mayor, entonces, aunque sea un ejercicio humillante, debemos reconocer quiénes somos nosotros delante de este Dios. Quizá necesites que Dios te baje del burro. Normalmente, dicen los psicólogos que los seres humanos tenemos un problema de autoestima. Yo estoy de acuerdo. El principal problema psicológico del ser humano es que tenemos un problema de autoestima. Pero en contra de lo que piensa la mayoría de los psicólogos, yo creo que nuestro problema con la autoestima es que tenemos demasiada autoestima. Y quizá necesitemos que Dios nos baje del burro a palos, como hizo con Nabucodonosor. Dice Proverbios 16:18, delante de la destrucción va el orgullo, delante de la caída la altivez de espíritu. Esta es la lección que aprendió Nabucodonosor. Debemos reconocer que todo lo que sabemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, es un regalo 100% inmerecido de Dios. Pero quizá te sientes como alguien que no vale nada, como alguien que no merece la pena. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Amén. Pablo decía también, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Es por su gracia. Así que, ¿sabes? Ya sea que tienes demasiada autoestima y que piensas, te crees demasiado delante de Dios, o ya sea que piensas que tú no puedes hacer nada, y que no eres nada, y que no vales nada, y que mejor estarías muerto, y qué sé yo qué cosas. ¿Sabes? Las dos cosas parten de un mismo problema, y es mirar abajo. Es pensar que depende de nosotros, pero es que no depende de nosotros. ¿Te crees que eres mucho? No eres nada. ¿Te crees que no eres nada? Bienvenido al club. Mira arriba. Mira a Cristo. Mira al que ha muerto por ti. Mira a aquel que siendo tú y siendo yo un gusano miserable, rebelde y pordiosero, ha venido y ha muerto por nosotros. Para darnos un porvenir, para darnos una esperanza, para darnos un futuro, para ser hijos del Rey de Reyes. ¿Habrá algo más valioso que eso? ¿Habrá un regalo más grande que ese? ¿Habrá un valor de alguien que sea mayor que el Hijo del Rey de Reyes?
Nadie. No hay ninguna manera que puedas valer más. Ninguna manera que puedas valer más. Pero siempre sabiendo y dependiendo de que es Él el importante. Es Él el que lo ha hecho todo. Hagamos como el rey buey. Miremos al cielo. Miremos a nuestro buen y precioso Señor, que decidió humillarse por nosotros, para que nosotros, humillados, podamos ser enaltecidos a su lado, de su mano. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres el Rey del cielo, el Señor todopoderoso, el gran, altísimo, el que merece todo. Ayúdanos a reconocerte a ti como lo que eres. Ayúdanos a reconocernos a nosotros como lo que somos delante de ti, Señor. Y ayúdanos a vivir en consonancia con esto. Y te pido especialmente por cada una de las personas que están aquí, que nunca han confiado en tu Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que tú les ayudes a elevar la vista como aquel buey, Señor. A mirarte a ti, a ver que dependemos de ti, que sin ti no somos nada. Y clamar, ayúdame, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.